¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Por si todavía no han echado cuentas, les recuerdo que estamos a solo un mes de una nueva jornada de reflexión, pero antes de que los políticos nos desborden con sus mensajes de campaña, hoy queremos volver a prestar atención a la lucha que mantienen desde hace ya unas cuantas semanas los trabajadores de Lauki para mantener abierta la factoría de Valladolid. Una representación de esos trabajadores han estado estos últimos días en Bruselas, han recabado allí el apoyo de los eurodiputados y también esta misma mañana del Parlamento, del presidente del Parlamento Europeo. Martin Schulz se ha comprometido a trasladar a la Comisión Europea la necesidad de que las ayudas que se destinen a las empresas al final no sean utilizadas para favorecer procesos de deslocalizaciones. Eso ocurría en Bruselas. Mientras tanto, en Valladolid siguen las reuniones para intentar encontrar un comprador de la factoría, cosa harto difícil una vez que la multinacional Lactalis ha dicho que no quiere vender la fábrica a la competencia. A ver si hoy somos capaces de encontrar una puerta de salida para este problema. Yo sigo confiando en que puede existir una posibilidad de que una empresa entre y se subrogue en la posición de Lauki con un proyecto de reconversión, que lógicamente es difícil que sea de un día para otro, pero que bueno, puede dar a Lauki lo que Lauki quiere, que es vender a una empresa que no sea competidora directa, pero sí que también de solucionar el problema de la actividad y de los trabajadores. Esos trabajadores de Lauki sufren el drama de las deslocalizaciones, un drama que también amenaza a trabajadores de otras empresas de nuestra comunidad. Este será uno de los asuntos de los que voy a preguntar al secretario general de la nueva Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación de UGT, el burgalés Pedro Hojas, al que saludamos en nuestra delegación en Burgos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Dígame, ¿qué se puede hacer para evitar estas deslocalizaciones? Bueno, pues lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo, que es pelear, luchar con nuestras herramientas, con nuestras armas, que son al final pues intentar conseguir convencer a la empresa que respetando su decisión, porque es suya la propiedad, de querer irse o dejarnos en Valladolid, aunque no la compartimos desde luego, pero que entendemos que lo que no puede la empresa es pretender irse ella como marca, como empresa productora, y en ningún caso dejarnos cerrada la instalación cuando existen clientes o potenciales compradores de esa instalación que quieren continuar con la actividad. Las empresas se tienen que mentalizar que más allá de sus resultados, que en este caso no influye eso, porque también es una empresa rentable y moderna, más allá de eso tienen un compromiso con la sociedad, con el entorno que les rodea, que tanto les ha facilitado, que tanto les ha apoyado y que tantos beneficios, como es el caso, les ha dado y les está dando hasta el momento. Entonces las empresas tienen que entender que socialmente tienen una responsabilidad también y que no pueden, por sus decisiones unilaterales, pretender cerrar un complejo industrial como es el de Lauki en Valladolid. ¿Teme que lo que le está ocurriendo a Lauki, lo que le está ocurriendo también a Dulciora, les pueda ocurrir a otras empresas de nuestra comunidad? Hombre, pues, espero que no, pero desde luego no estamos libres de que eso pueda ocurrir. Lo que es importante, y ahí tenemos un instrumento que yo creo que hay que valorar muy positivamente en Castilla y León, como es la Fundación Anclaje, con la Junta de Castilla y León, los empresarios y las dos organizaciones sindicales, tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores, que sirve para intentar que estas cosas no ocurran y si ocurren, desde luego que el impacto sea el menor posible, buscando alternativas industriales, buscando alternativas a los trabajadores para que, repito, el impacto en la sociedad donde se encuentra ubicada la empresa de turno que tome esta decisión, pues sea el menos posible, desde luego. Antes de preguntarle por algunos de los retos que se van a fijar en su nuevo cargo, le quiero preguntar también por una empresa vinculada al sector agroalimentario que lo está pasando mal por el incendio de sus instalaciones. ¿Confía usted en que las administraciones actúen con Embutido Rodríguez, esta factoría de León, como lo hicieron en su día, por ejemplo, con Campofrío? Hombre, yo entiendo que la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Ayuntamiento de La Bañeza, en este caso, todo el entorno administrativo se volcará, como no. Estamos hablando de un número de empleos importantes, más allá de que, como en este caso, una gran parte fueran autónomos en la propia empresa, pero desde luego estamos hablando de una actividad de la que depende gran parte de esa comarca. Por lo tanto, yo entiendo que las administraciones tienen que poner a disposición y en marcha toda la maquinaria para apoyarlos y que enseguida, cuanto antes, la empresa pueda retomar la actividad. Pedro Luis Hojas, como decíamos al principio, se estrena en el cargo de una federación recién nacida en el seno de UGT. Usted decía hace pocos días, precisamente en León, en esa provincia, que se marca como objetivo un nuevo modelo industrial para España. ¿Cómo sería ese nuevo modelo industrial?
Bueno, más que marcarme como objetivo un nuevo modelo, lo que quiero y lo que queremos dentro de la Unión General de Trabajadores es que definitivamente nuestro país apueste por algún modelo industrial, que tengamos una política industrial clara a nivel estatal. Ahora lo que tenemos es, o hemos tenido hasta hace poco, un Ministerio de Industria con un ministro que por suerte yo creo que ya no está dirigiendo ese ministerio, que es el señor Soria, de tan infausto recuerdo para esta comunidad, pero teníamos un ministro que no tenía política industrial, lo que teníamos era la voluntad, los planes industriales que se hacían en el conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país y que todo eso sumaba, pero eso no es una política industrial clara. Una política industrial tiene que ser que en nuestro país elijamos hacia qué sectores industriales por los que queremos apostar, estratégicamente nos interesen como país, y luego busquemos una política fiscal clara para las empresas, unos costes energéticos equilibrados y lo más barato posible, porque eso incide mucho en la propia competitividad de las empresas, los temas de empleo, todo en general lo que se necesita para homogeneizar la política industrial, repito, en nuestro país, y a partir de ahí que elijamos, que tengamos claro esa política industrial que queremos como país, pues la desarrollemos en el conjunto de comunidades autónomas, pero para eso necesitamos un gran pacto de industria que tiene que liderar el Gobierno de la Nación. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar, y eso fue un compromiso de nuestro Congreso Confederal, hacer una gran conferencia sectorial, multidisciplinar, donde participen empresarios, lógicamente trabajadores, administraciones, universidad, empresas productoras de energía, no sé, todo el que tiene algo que decir en el mundo industrial que participe y con las conclusiones que tengamos, dárselas al gobierno de turno que sea para que les sirvan de base para desarrollar esa política industrial que tan necesaria es en nuestro país. O sea, y según ustedes, no se ha hecho nada hasta el momento para favorecer esa puesta en marcha de un modelo industrial en España. Pues muy poco, desde luego. Lo que hemos conseguido es a base de esfuerzos puntuales en cada comarca, en cada comunidad autónoma, en cada sitio en concreto donde se ha podido desarrollar, pero muchas veces nos hemos encontrado con problemas incluso en el propio gobierno, de tramitaciones, de interlocuciones políticas, porque no se apostaba. Es decir, no hay. Si alguien me pudiera decir a mí cuál es la política industrial de nuestro país, estaría encantado de debatir sobre ella, pero en este momento, repito, es que no podemos ni debatir porque no existe política industrial en nuestro país. Y le quiero preguntar, ahora que estamos hablando de industrias, le quiero preguntar por una noticia reciente, ¿qué opina de esa decisión de la Junta de abaratar el precio del suelo industrial para atraer empresas? ¿Cree que esa medida servirá para que muchos de nuestros polígonos industriales dejen de ver crecer solo cardos? Pues hombre, ojalá sirva, pero tengo que decir que no hemos descubierto nada. Eso está ocurriendo en otras comunidades autónomas. A cualquier comunidad autónoma que vayamos tenemos suelo industrial a precios muy competitivos o iba a decir regalados, O sea, eso pues hombre es un factor importante a la hora del establecimiento de las industrias, pero desde luego no es un factor que desequilibre en favor de Castilla y León nada, porque quitando algunas comunidades por su, pues no sé, Madrid por ejemplo, por su concentración y su tamaño, pero en el resto de comunidades autónomas estaréis conmigo en que tienen todo el terreno industrial y toda la capacidad para ceder suelo a quien quiera instalarse en ellos. Usted también va a ser responsable del sector de la construcción, sin lugar a dudas uno de los más castigados por la crisis económica. ¿Considera que se ha sido injusto con el sector, a que en buena medida se le ha llegado a culpar de la famosa burbuja inmobiliaria? Desde luego que se ha sido injusto con el sector. Vamos a ver, no podemos esconder que es verdad que ha habido una burbuja inmobiliaria, pero eso no era un problema solo del sector. Allí había sobre todo entidades financieras que querían hacer negocio y que facilitaban y buscaban incluso ellas, las entidades financieras, a empresarios o especuladores de suelo, que es lo que se ha creado con la ley del suelo que propuso el gobierno del Partido Popular con el señor Aznar. Buscaba propietarios de suelo para desarrollar promociones urbanísticas y donde antes nacía cereal o nacían cardos, entender que ahora iban a nacer casas por todos los sitios. Y eso lleva a una especulación y a unas inversiones por parte de los empresarios con las entidades financieras, repito, detrás, que llevaron a crear esa burbuja. Pero lo que nadie me puede negar es que el sector de la construcción es necesario en nuestro país. El sector de la construcción en nuestro país yo creo que movía cerca del 50% de la economía, del Producto Interior Bruto de nuestro país, porque no solo los que construyen, es todas las industrias que están a su alrededor y que se movían a raíz de la construcción. Y tenemos que volver a poner en marcha esta maquinaria porque nos lo hemos cargado el sector.
y las administraciones, por ese temor, por esa mancha que parece que tiene el sector de la construcción, no quieren apostar por el sector. Y es necesario que apuesten por el sector, porque es un sector, primero, que tiene mucha demanda de mano de obra, con lo cual, para el problema principal que tenemos como país, que es el desempleo, ayudaría mucho. Y repito, es un sector motor, cabeza tractora de otros muchos sectores industriales que nos vendrían muy bien para mover la economía y salir de esta situación de crisis que tenemos en nuestro país. Estamos hablando con Pedro Luis Hojas, que es el secretario de la nueva Federación FICA-UGT. ¿Qué espera usted escuchar de los partidos políticos en esta nueva campaña electoral que se nos avecina? Bueno, yo lo que espero es que los partidos políticos sean claros, que no engañen. Cuestión que esta cada vez la tengo más clara, que no sé si será posible, porque viendo la última carta que envió nuestro presidente a la Unión Europea, a la Comisión Europea, la verdad es que a mí se me cae la cara de vergüenza si eso me ocurriera a mí. Pero lo que quiero es que sean claros con los ciudadanos y que los trabajadores puedan decidir claramente quién va a apoyar las tesis que les interesan más a ellos, que es, primero, derogar las reformas laborales que se han demostrado que no son eficaces en nuestro país, porque lo único que han traído es pobreza, desigualdad y precariedad. Eso es lo que ha traído las reformas laborales que nos han implantado en estos últimos años. Necesitamos partidos que apuesten por derogar la ley Mordaza, necesitamos partidos que apuesten por la revaluación salarial en nuestro país, porque hemos sufrido una devaluación salarial en estos años que nos ha llevado a que tenemos un país con muchísimos trabajadores pobres, que sí, tienen trabajo. Menos mal que tienen trabajo, muchos de ellos no tienen, pero los que tienen trabajo son incapaces de con ese salario sacar adelante su vida familiar, su vida esencial, que no llegan a fin de mes. Ahí están las estadísticas de la pobreza y hemos creado empleo de muy bajos salarios, que además las cotizaciones no sirven para que la Caja de la Seguridad Social cuadre las cifras, es decir, hemos ido a un modelo de precariedad absoluta y de pobreza grandísima en nuestro país y eso es lo que tenemos que evitar y que los partidos sean claros cómo van a actuar en contra de las políticas que se han llevado ahora de austeridad y de recortes para volver a generar empleos de calidad con salarios dignos que permitan a los trabajadores salir adelante en su vida cotidiana. Pero ser claro significa también que gane quien gane, habrá que aceptar las recetas que vengan desde Bruselas. Está sobre el alero esa famosa multa, ¿no?, por incumplir los objetivos del déficit. ¿O cree que se pueden plantear políticas alternativas? Yo creo que Bruselas lo que se necesita es negociar con ellos. Demostraciones varias hemos tenido ya que Bruselas, cuando se negocia con lealtad, explicando las necesidades, lo que se ha hecho, cómo está el país, yo creo que Bruselas va a ser permeable a entender que necesitemos probablemente más tiempo para llegar a esos objetivos de déficit. Que no estamos en contra de llegar a esos objetivos de déficit, pero no a costa de cualquier cosa, no a costa de los ciudadanos y de la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que llegar paso a paso, se han hecho esfuerzos y recortes ha habido en nuestro país brutales que nos han llevado a lo que antes manifestaba de pobreza, de desigualdad en nuestro país. Entonces yo creo que el gobierno que salga, lógicamente va a tener que hablar con Bruselas e intentar que entiendan, que yo creo que eso es posible, que necesitaremos más tiempo para llegar a los objetivos de déficit que han implantado. Le he preguntado por la clase política, hemos hablado mucho últimamente de esa nueva política, pero no hablamos del nuevo sindicalismo. ¿El sindicalismo se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos o debe todavía hacerlo? Es una tarea pendiente. Bueno, nosotros desde el pasado Congreso Confederal ya lo que hemos hecho, los cambios tan profundos que hemos hecho en nuestra organización, vamos en esa línea. Nosotros hemos querido preparar en este proceso congresual, en nuestra organización, el sindicato para los próximos 20 o 25 años. Hemos hecho unas reestructuraciones internas muy importantes, lo hemos reducido a 3 federaciones sectoriales, una de empleados y empleadas de los servicios públicos, otra de servicios privados y la que yo represento a nivel nacional, que es la de la industria, construcción y agro. Entonces, hemos apostado por esa estructura, por descentralizar la estructura a nivel de Madrid, en este caso. Vamos a adelgazar la estructura a todo lo que podamos en Madrid para mandar recursos dentro de nuestras posibilidades a los territorios y que haya mucha más cercanía de los trabajadores con el sindicato. Pero no solo que haya cercanía a la hora de darle los servicios, sino a la hora de participar y tomar las decisiones que afectan a los trabajadores y que negociamos los sindicatos. Nosotros queremos hacer un sindicato mucho más participativo, con lo cual, si hacemos el sindicato más participativo, los propios trabajadores, los propios afiliados, delegados de empresa o miembros del comité de empresa por parte de la Unión General de Trabajadores se sentirán mucho más representados, se sentirán mucho más cercanos a la organización y eso es lo que queramos, que sea una organización mucho más viva, con discrepancia, plural, diversa, como es la sociedad en general en estos momentos. Ese es el reto y eso es lo que estamos intentando hacer con los cambios estructurales que hemos hecho en la organización.
Muchísimas gracias, Pedro Luis Hojas, secretario general de CICA UGT. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Según datos de la Guardia Civil, 2 de cada 10 talleres que hay en Castilla y León son ilegales. El servicio de reparación de vehículos mueve al año unos 400 millones de euros, pero una parte importante de ese dinero no se declara. No se conoce el número exacto de talleres clandestinos que existen, pero se cree que el 20% del total de estas instalaciones que hay en Castilla y León son talleres ilegales. Normalmente estas actividades se desarrollan en propiedad privada o en sitios a los cuales los inspectores de industria no podemos acceder. Pues la Guardia Civil está haciendo gran cantidad de inspecciones en colaboración con las asociaciones de talleres de reparación de talleres provinciales y regionales. Solo en nuestra comunidad la actividad ilegal de estos talleres genera 100 millones de euros al año, un 25% de la facturación total de todos, incluidos los legales, que hay en Castilla y León. Tenemos que acabar con esa lacra. Es una lacra de talleres ilegales que es mala desde el punto de vista medioambiental, con los vertidos, mala desde el punto de vista de la seguridad social, mala desde el punto de vista del trabajo y de lo que son las condiciones de trabajo, que es mala desde el punto de vista de la competencia desleal. El daño no solo es económico o medioambiental. El taller clandestino puede llevarnos incluso a un incremento de la accidentalidad por reparaciones mal hechas. Las denuncias son siempre particulares, por eso es fundamental la colaboración entre Guardia Civil, Administración Regional y fabricantes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos para analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí la actualidad de esta jornada. Hasta ahora. Bueno, antes de dar paso a nuestros tertulianos y de leer la prensa, hoy tenemos que lamentar una nueva víctima por un derrumbe, la segunda de esta semana. En esta ocasión, la fallecida ha sido una mujer de 72 años a la que se le ha venido encima una pared de piedra en una vivienda en ruinas en Rodanillo, en León. El lunes, les recuerdo, fue un vecino de Villamayor de Treviño, en Burgos, el que moría en circunstancias similares. Intentaban aprovechar la poca madera que le quedaba a esta casa de un familiar. Tras cortar esta viga, la pared se derrumbó y cogió a la fallecida en esta esquina de la vivienda. Quedó totalmente sepultada bajo el escombro. Yo adentro ahí, junto a la puerta, solo la vi a ella, pero ya tapada por el escombro. Estaban 5 personas y ella estaba a la orilla ahí de la puerta además. Y fue la que pidió. Bueno, estaban cargando leña, como os digo, ahí. Y nada más, se vino la pared. Los servicios de emergencia trataron durante 1 hora sin éxito de reanimar a Gabina Vega. Se trata de una vecina de Bembibre que se traslada a Rodanillo en verano con su familia. Tratando de sacarla de ahí y, en fin, y aquí los bomberos reanimándola, haciéndole masajes cardíacos y nada, y que no hubo nada que hacer. Hasta el lugar se trasladaron los bomberos de Ponferrada y un helicóptero del SACIL que no tuvo que intervenir. Por cierto, que también conocíamos que el juzgado de Lerma ha archivado la causa abierta tras el incendio en una casa rural en Tordómar, en Burgos, y que causó, les recuerdo, la muerte de 6 personas de una misma familia. Fue en febrero del 2014. El juez no ve delito, ni intención, ni tampoco negligencia. Tras ese trágico suceso, la investigación determinó que el origen del fuego fue fortuito. Se abre ahora la puerta a la vía civil. La aseguradora del alojamiento rural ha cubierto ya parte de la indemnización. Les presento ya a mis tertulianos esta noche. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juanma? Bienvenido. ¿Cómo estáis los sociólogos de entretenidos? Ahora que se avecina otra campaña. Bueno, los sociólogos y los periodistas. Es verdad, cierto es. Pues mira, los sociólogos tertulianos ya, sí, esto es una fiesta total. Yo diría que trabajo para políticos, también para políticos, periodistas, para mucha gente. Las elecciones es Alejandro Menéndez, los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario sois un poco más moderados, ¿no? Sí, pero también estamos bien porque llevamos 6 meses sin que nos cambien las normas, o sea que... Eso, se vive bien en funciones. Sí, la verdad.
Buenas noches a ti también. Bueno, y con la prensa viene Ernesto Escapa. Ernesto, ayer te pusimos falta, ¿eh? Claro, ayer estaba en tu ciudad. Te trataron bien en Burgos, ¿no? En Burgos, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues Ernesto viene con los titulares de la prensa regional y los va a leer a continuación. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con una noticia que destaca en su primera el norte de Castilla. El 20% de los talleres de coches de Castilla y León son ilegales. Y estos talleres suponen el 12% de todos los talleres clandestinos del país, según fuentes de la Guardia Civil y la patronal del sector. Diario de Ávila también destaca en su primera este mismo asunto. Los talleres clandestinos facturan 100 millones al año en Castilla y León. Y según los fabricantes y vendedores que reclaman medidas para acabar con esta lacra, dicen que atenta contra la economía, el medio ambiente y la seguridad vial. El diario ABC destaca que Bruselas pedirá información sobre las ayudas europeas que ha recibido la multinacional Lactalis. El Día de Valladolid, Bruselas estudiará si Lactalis usó sus fondos para deslocalizar Lauki. Diario de León destaca en su primera que el hospital afronta el verano con el cierre de casi 60 camas. También el diario de Valladolid, El Mundo, pone en primera este mismo asunto. SATSE, el sindicato de enfermería, denuncia el cierre de más de 150 camas hospitalarias en verano. Diario La Razón, autonomía personal y empleo, soportes del nuevo plan para personas con discapacidad. Diario Palentino destaca que la Diputación saca a concurso el barco del Canal de Castilla, ubicado en Villaumbrales, el Juan de Omar, para su actividad durante este verano. Diario de Soria, Cáritas asegura que ya hay sorianos que viven en la calle. El censo de los sin techo se dispara. La calle y las viviendas deshabitadas son la solución tipo. Bueno, esas son algunas de las noticias que llevan los periódicos de nuestra comunidad en sus primeras páginas. Ernesto, ¿qué viñetas has elegido para esta noche? Pues mira, dos. La primera es la de Rodera en El Mundo de Castilla y León, que enlaza con esas noticias de pobreza. 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza. No arriesgues tu futuro. Sé pobre ahora. Y la de Sansón en el norte de Castilla. Éxito total, Albert. Se refiere a Albert Rivera. Según este sondeo, en apenas 2 días has conseguido convencer a los venezolanos de que no voten a Unidos Podemos. Después hablaremos, como no, de ese viaje del líder de Ciudadanos a Venezuela. Pero el primer asunto que voy a poner sobre la mesa en nuestra tertulia es de esos temas que aparecen y desaparecen de la actualidad cada cierto tiempo. Y ahora vuelve a aparecer. Mañana el Ayuntamiento del Condado de Treviño ratificará el acuerdo para la anexión del enclave burgalés a la provincia de Álava. En las vísperas, el alcalde del municipio se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial de Burgos. El regidor ha pedido a César Rico que se agilice un acuerdo con el País Vasco que mejore los servicios públicos. La propuesta se la han trasladado en persona al presidente de la Diputación de Burgos, que está dispuesto a negociar sobre mejora de servicios, pero no sobre cambios territoriales. Mejora de la calidad de los servicios en convenios de colaboración sí, pero en estos momentos la segunda de las inquietudes del Ayuntamiento de administrativamente formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues repito, no se dan en estos momentos circunstancias cambiantes. No hay voluntad política de solucionar el tema, entonces pues no lo sé qué poder puede tener el presidente de la Diputación, que además es presidente del partido, a que no se firme ese acuerdo. Quieren que el acuerdo se firme antes de las vacaciones estivales y como solución transitoria hasta conseguir su integración en Álava vía ley orgánica. Constitucionalmente sería imposible que una ley orgánica unilateral del Gobierno de España a través de las Cortes Generales modificara el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Precisamente este jueves el Ayuntamiento de Condado de Treviño celebrará un pleno extraordinario en el que ratificará su decisión de iniciar el proceso de segregación. No estamos de acuerdo con los argumentos jurídicos que plantea la delegada del Gobierno. Creemos que no incurrimos en ninguna ilegalidad. No atenderán, por lo tanto, el requerimiento que les había hecho la delegación del Gobierno para la retirada de dicho acuerdo plenario. Es alucinante, decía alguno de mis tertulianos. Alejandro, ¿por qué es tan alucinante? Lo que decía uno de estos representantes de Treviño. No incurrimos en ninguna ilegalidad.
Es una cosa sorprendente. Bueno, ¿qué os parece este tema? Porque es verdad que en Burgos estamos muy acostumbrados a hablar de Treviño, pero aquí también, en el conjunto de la comunidad, cada cierto tiempo pues sale a colación el tema, ¿no? Quizá cada vez que se acerca algún periodo electoral se vuelve a hablar de la anexión del condado burgalés a la provincia de Álava. Como hay elecciones el condado de Treviño es recurrente, pero también como hay elecciones permanentes, pues esa recurrencia es cada vez más frecuente. Y no nos olvidemos que dentro de unos meses también hay elecciones autonómicas en el País Vasco, o sea que volverá la burra al trigo de nuevo. Quiere decir que esto continuaremos hablando días Seguro. y días y días de ello. Bueno, yo estoy con Alejandro, me parece alucinante, ellos no incurren en ninguna ilegalidad. Quiero decir, lo que ocurre en España a veces es sorprendente porque nadie respeta, quiero decir, las leyes. Ellos ahora, por lo que he entendido, tratan de firmar un convenio y que se produzca una especie de adhesión de facto a través de un convenio entre Álava y Treviño y entonces, bueno, por la puerta trasera, ¿no? Es lo que pretenden hacer. He querido entender esto, porque ellos piensan que no incurren en nada si hacen un convenio de prestación de servicios de integración en Álava sin modificar el estatuto. Quiero decir, por la puerta de atrás, vamos a hacerlo por la puerta de atrás. Por ahí no cometemos ninguna ilegalidad. ¡Qué pesados! Lo que ocurre, Cayo, que yo sí que considero razonable que en la prestación de servicios a la gente del condado haya acuerdos y... Sí, eso es lógico. Y eso es absolutamente lógico. Es decir, que ellos están más cerca de Vitoria que de Burgos y para muchos asuntos, pues que puedan gestionarlos allí me parece lo razonable. Yo creo que deberíamos de pensar lo mismo cuando hablamos de Bruselas. Estamos tan lejos de Bruselas, podríamos aplicar el mismo planteamiento, estamos tan lejos de Bruselas que es mejor que nos alejemos, no sé, es una broma, quiero decir, no sé. No, a mí es que, por ejemplo, también me parece razonable que el régimen fiscal de Burgos sea igual que el régimen fiscal de Álava. Mucho más razonable y mucho más importante. Y sin embargo, de esa postura racional no se habla, cuando a cambio de esta racionalidad pues podría darse la otra. Esto es, este territorio que por razones históricas, que tú conocerás bien, que eres un maestro de esto, está ubicado en Burgos, pues que se vaya a Vitoria, pero por razones, si estamos racionalizando, pero por la misma razón vamos a dejar el foralismo, que no tiene nada de racional, ¿no? Pues mañana volveremos a hablar de Treviño porque mañana en ese pleno del Ayuntamiento se ratificará ese acuerdo para reclamar la anexión del condado burgalés a la provincia de Álava. Bueno, antes de continuar con la política o antes de retomar lo que es la actualidad de la política de esta jornada de la precampaña, estamos a un mes de la jornada de reflexión, de otra jornada de reflexión. Os tengo que preguntar por Lauki. Ya sabéis que hay una delegación de trabajadores de la empresa vallisoletana en Bruselas, se han reunido con los eurodiputados y también se han reunido con el presidente del Parlamento Europeo, con Martin Schulz, que más o menos les ha venido a decir que estudiará o que pedirá a la Comisión Europea que estudie si algunas de las ayudas europeas que se han destinado a esta fábrica y también a otras, pues al final acaban convirtiéndose en ayudas que se utilizan para deslocalizar empresas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Bruselas? O al final esto acaba siendo una foto y luego se olvidan del tema. Pues bueno, yo creo que con la presión esta de los trabajadores han conseguido llegar a Bruselas y que Bruselas se preocupe o se estudie o se mire los fondos que ha recibido esta multinacional y cómo les ha utilizado. Pero bueno, al margen de esto, que sería avanzar en esto de la transparencia del dinero que reciben las empresas y cómo lo utilizan, creo que no hay muchas más salidas, porque si sigues un poco el conflicto, y yo lo sigo porque vivo aquí, me preocupa, es una empresa que se va, la empresa francesa está decidida a cerrar. Y entonces, lo tiene claro, ¿no? Se lo dijo la semana pasada al presidente de la Junta. Realmente no sé qué se puede hacer. No sé, no creo que puedas prohibir que cierre la fábrica. Pues yo me temo que no, la verdad. No. Otra cosa es que con las ayudas pues hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente, ya no en este caso, sino en general, en muchas ocasiones las ayudas son una forma de tapar problemas para generar otros, y por lo tanto pues hay que medirlo mucho. No es verdad que está en un sector que está atravesando una situación muy delicada, como es este del sector lácteo. Es verdad que tiene mucha importancia en Europa y particularmente en París, en Francia, que presiona mucho,
Pero bueno, eso desde luego me parece imprescindible, aunque no pasara esto, lo de saber para qué hemos utilizado las ayudas, porque es que va de suyo, es que es el dinero de todos. Y lo siguiente, pues yo creo que efectivamente, como dice Cayo, pues si una empresa toma esta decisión, pues es como si decide cambiar su sede social y en lugar de estar en Francia se marcha a Rumanía. Pues yo creo que no hay nada que hacer, vamos, y casi es mejor que no haya nada que hacer. Difícil situación para los trabajadores de la factoría de Lauki en Valladolid. Hablamos de política. La principal novedad de este día de pre-campaña ha llegado con el sí del PP, el sí de Mariano Rajoy a participar en un debate a 4 durante la campaña, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. Esta vez sí que irá el candidato popular, a diferencia de lo ocurrido en diciembre, cuando mandó a su número 2, a Soraya Sáenz de Santamaría. El PSOE quería ahora un cara a cara entre Rajoy y Sánchez, pero desde Génova lo rechazan porque dicen dudar de que Sánchez sea el principal rival de Rajoy. Y como les decía yo antes, como quien no quiere la cosa, ya estamos a un mes de las elecciones. Hoy el PP ha echado el resto aquí en Castilla y León con la número 1, la número 2 y el número 3 del partido y también con un ministro. Han acudido a la presentación de candidatos en Zamora, Segovia y Palencia. Los tres compartían mensaje, el de la moderación frente al extremismo. El PP de Segovia presume de sus candidatos al completo, sin que tenga que rehusar esta vez de ninguno. Respaldando una de las 4 listas que sufre cambios ha estado la secretaria general. Cospedal ha reivindicado al PP como el partido de centro-derecha que más españoles representa y dice que el 26J solo hay 2 opciones. Una opción moderada, una opción que lo que quiere es trabajar por España con nuestros defectos. Y hay otra opción que es la extrema izquierda radical, que requiere de la ayuda del Partido Socialista para poder gobernar. Mismo mensaje el de la moderación de los populares, la defensa de España y la creación de empleo que ha remarcado el número 3 en Zamora. El que se acuesta con extremistas se levanta extremista. Y esto es lo que pasa al Partido Socialista, que tiene una profunda desorientación política, estratégica e ideológica. El PP asegura que acuden a las urnas sin disfraces, que los que hablan de progreso llevaron a España a la quiebra, los que hablan de nuevo gobierno tienen su referencia en Venezuela y en alusión a Ciudadanos hay otros dicen que no saben muy bien lo que son porque piden el voto para el centro derecha pero votan al PSOE. Que aquí ya muchos de ellos han quitado la careta y a diferencia del 20 de diciembre ya sabemos qué es lo que quieren y a qué aspiran. En Valencia, Rajoy ha defendido la apuesta por la escuela concertada y ha vuelto a alertar del radicalismo. El secretario general del PSOE continúa con su frenética precampaña. Este miércoles ha terminado el día en la Comunidad Valenciana. Allí ha defendido que el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con la intención de convertirse en la primera fuerza política a partir de junio. Sánchez vuelve a centrar sus mensajes en que la única forma de que haya cambio en Moncloa pasa por una victoria socialista sin que tenga que depender de Podemos. Una vez ganemos las elecciones os puedo asegurar que yo voy a ser generoso, mucho más generoso de lo que han sido conmigo. Porque soy muy consciente, amigos y amigas, que el cambio no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista. Pero si algo hemos aprendido durante estos últimos 5 meses es que si no gana el Partido Socialista no habrá cambio en nuestro país. En el que ha hecho estos días precampaña, pero desde la distancia, ha sido Albert Rivera. Antes de regresar de Venezuela, el líder de Ciudadanos ha cargado contra Podemos. Asegura que la formación de Pablo Iglesias fue a Caracas para financiarse y que apoya lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro. En estos 2 días, Rivera ha intentado reunirse sin éxito con los presos políticos, al impedirlo el Ejecutivo venezolano. Ha intervenido ante la Asamblea Nacional y ha apoyado el referéndum revocatorio a Maduro que reclama la oposición. Un cuadro de Pedro Centeno Valledillas. Desde fuera vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a contarlo, vamos a presionar públicamente para que no mire hacia otro lado la comunidad internacional. Van a cortar de aquí un rato hasta la electricidad. Pero os van a cortar la electricidad, pero no os van a quitar la luz, porque la luz de Venezuela sois vosotras. Bueno, visto lo que visto, escuchado lo que hemos escuchado, ¿cómo afrontáis este mes que nos queda para volver a votar? Pues la verdad es que Con muy bien, desánimo, porque, por lo que veo. muy bien, porque vas a poder hacer muchas más cosas que si hubiera algo interesante en los medios de comunicación.
¿Qué os parece el que Rajoy ha dicho sí al debate a 4? Esta vez sí. Bueno, tenía que decir que sí a algún debate, y yo creo que habrá preferido el de 4 en lugar de a 2. La verdad es que el otro fue un poco abrupto, así que supongo que ahora estará un poco más diluido, ¿no? No sé, supongo que tendrán estudiado, Cayo sabrá qué efectos tiene, probablemente de esa manera le da menor importancia al candidato del PSOE, y bueno, es verdad que tiene el riesgo de que todos se metan con el que ha gobernado, pero posiblemente también eso de que todos se metan con él puede incluso incentivar a algún alma sensible a la piedad, por el lapidado. Todo esto también es estrategia, entiendo. Es decir, ahora que sí a un debate, antes no. Bien es cierto que igual no le quedaba otra salida, pero bien es cierto que igual ahora no es la misma situación que en diciembre. Sí, yo creo que todo es estrategia, pero bueno, no sabes que funciona. Estoy un poco con Alejandro, ¿no? Puede que todos se terminen metiendo con Rajoy en este debate a 4 y entonces él salga favorecido, o él espere a que los otros se peguen entre ellos. Claro, porque claro, al PSOE igual ahora sí que le hubiese gustado más un cara a cara con Sánchez para reforzar la figura de Pedro Sánchez, pero... De hecho, el PSOE lo mantiene, que quiere un cara a cara con Rajoy. Sí, pero el PP ya ha dicho que no, porque el PP le ha dicho que su principal rival no es Sánchez, eso dicen ellos. Creo que no lo tiene mal Rajoy, sinceramente. Ellos se tienen que, quiero decir, Pablo, como siempre, va a estar hablando de Pedro de Pablo, va a ser difícil. Yo creo que Rajoy va a seguir la estrategia de esperar a ver cómo ellos se dan de bofetadas. Sí, y cómo ellos perdón, tratan de abrirse el espacio. Pero los ciudadanos, yo creo que esto ha llegado muy tarde, estamos muy aburridos. Quiero decir, no sé qué interés puede tener el debate para la gente, ¿no? Son los mismos actores, los mismos papeles, las mismas palabras. Bueno, pero quizá bastante más interés que el que puedan tener los mítines y otro tipo de saraos habituales durante las campañas. Vamos a hacer también mítines. Yo creo que entramos en campaña pero con una cierta apatía y una especie de cansancio. ¿Recordáis hace unos meses la novedad de los nuevos, la nueva política, los que no estaban en el Parlamento, los que iban a cambiar todo? Ahora ya son personajes viejos. Quizá el que ha sacado partido estaba pensando cuando las imágenes de Rivera es como novedad en este inicio de campaña, es que Venezuela sea un tema de debate en la campaña política española, en la campaña electoral. Por eso os quería preguntar, ¿creéis que tiene sentido irse a Venezuela a hacer campaña? Bueno, probablemente tenga sentido. En definitiva, Pablo Iglesias y la gente de Podemos ha sido pues inspirador o instigador o avalista del régimen venezolano, y una manera de hacerlo ver pues es el que los que no son de su grupo político, como es el caso de Rivera e incluso el caso del propio PSOE representado por Zapatero, pues vayan allí a poner de manifiesto las deficiencias del sistema que han apoyado la gente de Podemos, ¿no? Yo creo que eso es el sentido de estas visitas, más allá de que puede que tenga también un sentido humano y filantrópico de defensa de las atrocidades que están aconteciendo allí en favor de las víctimas, claro. No, y yo creo que sí, que es un gesto que conviene valorar, porque se sale un poco de la rutina y frente a este arranque de campaña en que hemos visto a don Íñigo, al ministro radicado ahora como candidato por Palencia, que es ministro de Cultura, pero en una encuesta demostró no saber cómo se llamaba el protagonista del Quijote, que se dedican a descalificar a los adversarios antes de que empiece la campaña. Dices de nombre, ¿no? ¿Eh? Que dices de nombre. De nombre. O sea, no sabía nada más que Don Quijote, ¿no? Porque eso sí lo sabría ya. Si no sería muy preocupante. No sabía lo de Alonso. Lo de Alonso Quijano no lo identificaba. Pero yo creo que este viaje a Venezuela de Albert Rivera no conviene descalificarlo con tanta rapidez, porque se sale de la rutina y la rutina es bastante deprimente. Hombre, podrían haber afectado un avión, porque estuvo hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero. Imagino que al final ha sido un destino habitual en los últimos tiempos de políticos españoles. Ernesto, es que la gente no lee, ha dejado de leer. Esto es un grave problema.
Entonces, ahí te estás metiendo con el ministro ahora, ¿no? En funciones. ¿O? Sí, estaba tratando de entender por qué el bueno, ministro... El primer ministro socialista de Cultura, que creo que fue Solana, dijo que era el 16º ministro de Cultura, no el 16º. O sea, era la 16ª parte de ministro de Cultura. Pero volviendo al tema de las... y esta mujer, Esperanza Aguirre, bueno, creo dijo que es una leyenda esto. Creo que es una Sara Mago, sí. Sara Mago, que era una señora. Una cosa, hablando ya que estamos hablando de Méndez de Vigo, que estáis metiéndoos con Méndez de Vigo, con el, además de ministro de Cultura en funciones, de Educación en funciones, también número 1 del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia. Ha dicho esta mañana que está tranquilo frente a Unidos Podemos porque los palentinos no votan a los comunistas. Es una frase muy curiosa. No sé, algunos sí, hombre, digo yo, ¿no? Es que sí. Además está bien que haya votantes para todos. Pero volviendo al tema de la campaña electoral, yo creo que aunque Venezuela, el problema de Venezuela, Maduro, todo esto, entra en nuestra campaña como algo que no había sucedido nunca, ¿no? La situación de un país se convierte en tema de campaña electoral. La verdad que tampoco sabes cómo va a funcionar esto al final. Cuando la gente, permíteme, si quiere hacer daño o quiere votar a alguien, pues si está decidido a hacerlo y a votar, pues Alejandro, tenemos lo que tenemos. Hombre, ¿no? yo creo que no es nada bueno para Podemos lo que está pasando en Venezuela, esa es la verdad. Otra cosa es que ellos estén polarizando el asunto de su relación con Venezuela, una situación económica que no es la relevante. Te han podido dar dinero y puede que eso sea legal, pero yo creo que lo peor para este grupo político es que han sido los asesores de ese sistema político bastante cuestionable. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo, porque YouTube, Internet está lleno de vídeos de esta gente apoyando y saludando al comandante, a Maduro, todo lo demás, riendo las gracias, aplaudiendo, claro, diciendo jamás... No es bueno, vamos. Quiero decir, no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo ni nada bueno. Pero bueno, vamos a ver qué funciona. Yo mantengo que Podemos no va... recordáis que yo dije que perdería 1 millón de votos, después salió la encuesta del CIS, había perdido, y yo creo que perderán votos, ¿no? No sé. A pesar de la suma de yo creo que Izquierda Unida. Sí, creo. ¿Sí? Sí. Bueno, estoy convencido. Muchos de Izquierda Unida no van a votar porque no les hace gracia. Date cuenta que de ese 1 millón de votos puede que haya 300.000 de Izquierda Unida que sean verdaderamente de Izquierda Unida y defiendan lo de Izquierda Unida y que no les haga gracia esto. De hecho, todos conocemos a alguien que no le hace gracia. Y por otra parte, tanta radicalidad, no sé si la gente está dispuesta a votar, no sé si la gente está dispuesta a tanta locura de un tipo o de otro. No califico ya la locura. Bueno, vamos a hablar de otro tema porque ya saben que aunque estamos a un mes de las elecciones generales del 26 de junio, estos días estamos celebrando también el primer aniversario de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015. Y estos días a la alcaldesa de Barcelona se le están complicando las cosas por esas manifestaciones de los ocupas a los que un juez decidió desahuciar, echar de un banco que tenían ocupado, de una antigua sucursal bancaria que tenían ocupado, porque el Ayuntamiento de Barcelona había dejado de pagar el alquiler. Fue en su día una decisión del anterior alcalde de Barcelona, del de Convergencia y Unión, Xavier Trias, el que para no tener problemas con los ocupas, pues había decidido, sin más, pagarles el alquiler, 60.000 euros al año. Ahí es nada, 60.000 euros al año. Llegó un día en que el Ayuntamiento de Barcelona, de Ada Colau, dijo que ya no se pagaba más, porque al final ese dinero iba, ¿a quién? Pues al dueño de ese local, a una inmobiliaria, y ha pasado lo que está pasando, que llevamos ya unas cuantas noches, ahora de hecho también, en las calles de Barcelona hay movidas, ¿no?, con estos ocupas que no están en absoluto de acuerdo con que les hayan desalojado de ese edificio, de ese inmueble. Claro, Ada Colau se enfrenta a gente con la que seguro que está de acuerdo, ¿no?, en determinadas formas de actuar, como pueden ser los ocupas. Bueno, no solamente estaba de acuerdo, porque no sé si habéis... hay concejales de Ada Colau que estaban en esta manifestación. Quiere decir ¿también? Que estaban, sí, estaban. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Que se les pague o que sigan sin pagárseles? Es que eso es lo que tal vez para un poco para centrar el problema. No, el problema es que lo que quieren es que se les deje volver a ese local, evidentemente sin pagar. Que se les vuelva a pagar. No, ¿cómo que se les vuelva a pagar? Entiendo que un ocupa no quiere que se pague por un alquiler. Bueno, pero no si paga el ayuntamiento, no les expulsan de ahí, porque al dejar de pagar es cuando el propietario del local
ha denunciado el hecho y el juez ha decidido desalojar. Si vuelves a pagar, me imagino que puedes volver a ocupar el lugar. Entiendo que un ocupa FETEN no quiere saber nada de que se pague en la inmobiliaria. Es que ¿no? probablemente ya no sean tan FETEN, porque ya se han acostumbrado, está en buen sitio, Claro, por ese claro, precio claro, tiene no que sé. ser un local Yo creo que ellos quieren ocupar, céntrico, claro, quieren yo ocupar creo el que lugar. eso ya no se lo plantea. Sí, yo creo que esto es secundario, ¿no? Entonces, algunos de los concejales están también en esta manifestación y la CUP también está detrás de estas manifestaciones. Entonces, bueno, es una situación difícil. Pero lo mismo piensan que no es nada ilegal, también, ¿no? Como el de Treviño. Bueno, o sea, es tú que no ves hay... un sitio vacío y te metes. Pues es que Bueno, está bien, está bien. Es lo que hacen los gases, por ejemplo. No, es que cuando hay un vacío, los gases ocupan el vacío. Sí, sí, estoy de acuerdo. Probablemente no haya nada ilegal, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... Bueno, y en este panorama, pues no creo que en vísperas de las elecciones, pues los vecinos, cuando yo decía de esta locura radical, creo que no mucha gente estará por esto, pienso yo, ¿no? Entonces no les beneficia tampoco a estos hechos en vísperas electorales, ¿no? Creo Bueno, yo, pues, pero no sé. Otra probablemente me noche equivoque. de disturbios entre los agentes y los ocupas en el barrio de Gracia, en Barcelona. Veremos en qué termina todo este conflicto, estos enfrentamientos. Ya saben que todo está a punto desde el punto de vista sanitario para acoger a los 11 refugiados que llegarán a Castilla y León la próxima semana. Tienen derecho a la asistencia sanitaria y nada más llegar se les hará un reconocimiento de su estado de salud. Tenemos previsto también hacer una primera valoración de su estado de salud, el estado de vacunaciones, la posibilidad de que estén precisando o recibiendo algún tratamiento para darle continuidad, y yo creo que esto está bien ordenado. Bueno, con el tema de los refugiados parece que Europa no sabe si dan un paso hacia adelante o 2 pasos hacia atrás, porque Bueno, la situación está 11. compleja. Bueno, van a llegar 11. Un equipo de fútbol. Sí, la pregunta es, ¿se van a quedar? Claro, acordaros de lo que hablábamos no hace demasiados meses, ¿no? Acerca de cuántos refugiados le tocaban a cada país, y de aquello ya casi Creo que ni nos toca acordamos, 16.000. Se comprometió Rajoy a 16.000. De eso se habló inicialmente, ¿no? Cuando surgió todo el conflicto, cuando la famosa foto del niño ahogado en la orilla de la playa. Que tampoco muchos de los que llegan parece que no vienen de Siria, sino que vienen de Eritrea. Ya. Entonces, bueno, digo se van a quedar porque los refugiados que han llegado aquí a Valladolid y a otros lugares de Castilla y León se han ido y ellos no quieren venir aquí. Ya. Entonces ellos van a aprovechar la oportunidad para marcharse a Alemania, a Suecia, donde se quieren ir. Entonces, bueno, bien, vamos a recepcionar gente, pero me pregunto, ¿y cuánto tiempo se van a quedar? Yo creo que se van a ir. No lo sé. Ellos ojalá que, porque ellos seguro que lo que quieren es volver a su hogar, pero Sí. una vez que se haya solucionado el conflicto y que se haya terminado la guerra que ha asolado Siria durante los últimos tiempos, evidentemente. Os voy a mandar hasta Benavente porque se ha celebrado esta misma tarde el toro en Maromado. Les leo la crónica o el parte de incidentes. 3 personas han resultado heridas por asta y otra con un neumotórax. Esas son, como les digo, las principales incidencias registradas en la carrera del toro del Maromado 2016, una carrera que ha comenzado con la solidaridad de los asistentes al toro de la Vega de Tordesillas, que es noticia, ya lo saben, durante estos días por ese decreto ley de la Junta de Castilla y León que prohíbe la muerte del toro. ¿Alguna opinión sobre el asunto? No tanto sobre el toro del Maromado, porque los animalistas lo tienen claro, que una vez que han conseguido acabar con la muerte del toro de Vega, tampoco les gusta otro tipo de festejos populares en los que, según ellos, se maltrata al animal. A mí es que me asombran las dos partes. Los entusiastas del toro enmaromado, porque vamos, es que no le veo la gracia yo a estar delante de un toro que te puede pegar una cornada y te puede mandar al hospital, en el mejor de los casos. Pero vamos, es verdaderamente comprobable que hay unas masas de gente interesadas en eso. Y luego también, pues me parece exagerada la sensibilidad con el maltrato animal, ¿no? Bueno, yo ya os he contado que de pequeños cazábamos moscas y claro, no veo que nadie las defienda, ¿no? Y también son animales y, oye, pues debería extenderse a lo mejor una asociación que, fuera cual fuera el tamaño del animal, pues estuviera defendiendo a cualquier especie, ¿no? De pequeños, Alejandro, cazábamos moscas e incluso pájaros. Pájaros también. Bueno, también, para terminar con este debate animalista y no animalista, no puedo resistirme a leeros esta información. El PSOE retira su moción en el Pleno de Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca,
para otorgar a perros y gatos el estatus de vecinos no humanos. ¿Y por qué? Sí, todavía no nos lo he explicado. Era riguroso, vecinos no humanos. Sí, no, para no salir en los papeles. Cierto. Cayo. Creo que está bien un poquito de sensibilidad con los animales, con la gente que sufre, pero a veces nos pasamos. Quiero Gracias, Cayo. decir, de nada. Alejandro, que nos vemos. Muchísimas gracias. Sabes que la próxima vez que nos veamos puede que tengamos 11 copas de Europa más que tu Atleti. Sí, bueno, ayer 25 de diciembre fue el 20, perdón, de mayo, ha sido el 20 aniversario del doblete. Es una semana que se nos da bien. Bueno, ánimo, Gracias, lo mismo. ¿Cómo se ríe? Ernesto no se juega nada, está tranquilo. Nos vemos mañana, Ya quisiera que se lo jugaran. Ya quisiera. Estar un poco con esa inquietud. Que se acabó. Que nos vemos. Hasta mañana, Ernesto. Hasta mañana. Antes de acabar, Bodegas Protos ha entregado esta tarde 10.000 euros a la ONG Alianza Española de Familias de von Hippel-Lindau, una enfermedad rara que provoca la formación de tumores en zonas del cuerpo que contienen un gran número de vasos sanguíneos. Es la segunda edición del brindis solidario que esta bodega vallisoletana organiza para que quien lo desee elija a través de internet qué proyecto de los que se presentan quieren que se lleve el cheque. En este caso, los 10.000 euros servirán para arrancar un ensayo clínico de un medicamento que puede dar esperanza a los afectados, uno de cada 3.000 personas. Terminamos, en nada llegará la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen, buenas noches.